A mí toda la vida el rumbo me lo ha marcado mi abuelo. Anarquista, antifranquista, la mejor generación de nuestra historia, la que más peleó, la que más nos enseñó, historia de nuestro país. El rumbo me lo ha marcado mi barrio, Villaverde, un barrio de asociaciones vecinales, de sindicatos, de huelgas y parroquias, de vías de tren y descampados, un barrio de colegios públicos, de bibliotecas, de centros de salud que aguantan y defienden lo más importante, lo que nos mantiene vivas. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado marcó mi rumbo durante casi 25 años. Allí aprendí a ver el mundo con otros ojos, a conocer la violencia de la injusticia y la fuerza de la acogida, a decirle que no al odio, al racismo y a la xenofobia. A mí el rumbo, hoy, me lo marca mi hija, su futuro, sus deseos, sus derechos. Una nueva generación más valiente que se merece un futuro digno, verde y lleno de derechos. Por eso estoy aquí. Por eso estoy con Sumar. Porque Sumar planta cara, porque Sumar marca el rumbo. Señoras y señores, muy buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Bienvenidas y bienvenidos a Panorama con la realización de diversa comunicación. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. Agradecemos a Amaya el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Nuestro programa de hoy, lunes 3 de junio de 2024, Europarlamentarias 2024, Sumar por una Europa en paz y con justicia social. Para hablar de esta importante este importante evento que se va a desarrollar del 6 al 9 de junio aquí en Europa, hemos invitado a Frank Pérez. Él es responsable de Derechos Humanos y Cooperación de Izquierda Unida en España y que hace parte de la campaña de Sumar. Ya vamos a hablar de qué se trata todo esto de las europarlamentarias, su importancia, por qué es interesante, necesario e importante que Sumar logre ganar escaños en el Parlamento Europeo. Y también vamos a hablar de algo que nos tiene contento hoy, es la ganancia en México de Claudia Sheinbaum, que va a reemplazar a Andrés Manuel López Obrador para que continúe la 4T. Ya lo habíamos anunciado aquí en Panorama, que Claudia Sheinbaum iba a ganar y efectivamente acaba de ganar, está en la Plaza del Zócalo de México, en Ciudad de México, celebrando. A ver, Fran Pérez, muy buenos días con esta buena noticia que tenemos desde México. Sí, buenos días. Yo creo que una noticia magnífica, ¿no? Porque pensemos que México no es un país cualquiera, empezando por su tamaño, ¿no? Es un país enorme que casi es un continente y bueno, por segunda vez la izquierda en la historia contemporánea de México vuelve a ganar. Eso significa que los mexicanos, el pueblo de México ha valorado muy positivamente la gestión de Andrés Manuel López Obrador y que México va a tener una continuidad con Claudia Sheinbaum en las políticas, digamos, públicas a favor de las mayorías sociales trabajadoras, ¿no? Creo que eso es muy importante, que va a haber un gobierno de izquierda que va a apoyar, digamos, que sigan esas transformaciones y esas políticas a favor de la sanidad, de la educación, ¿no? De la redistribución de la riqueza en México. Creo que es muy importante eso. A ver, Fran, antes de entrarnos aquí con Europa, lo que acabas de decir de esa importancia para México, pero ¿qué importancia tiene que Claudia Sheinbaum continúe con respecto a la geopolítica latinoamericana y con respecto a la geopolítica europea? Bueno, muy importante. Yo creo que si pensamos en Centroamérica y todo su problema de pobreza, de migración, ¿no? Hacia el norte, hay una nueva política que ha puesto México desde que está AMLO, ¿no? Respecto al tema de la migración, entendiendo la migración como un derecho humano y no como una cosa a criminalizar, a perseguir. Creo que eso es muy importante. También México ha tenido siempre un concepto del asilo político y del refugio como un derecho. Eso también es muy importante y va a continuar, ¿no? Recordemos que cuando recientemente en Ecuador, cuando ha sido perseguido Jorge Glass, el vicepresidente de Correa, fue la embajada mexicana la que le abrió la puerta, ¿no? Yo creo que tiene mucha importancia que la izquierda siga en México. Claudia tiene una visión también como AMLO muy a favor de la integración latinoamericana, ¿no? Y eso va a jugar un papel sin ninguna duda y que haya un país progresista de izquierdas, ¿no?
tan grande, tan importante como México, pues yo creo que también le va a frenar a Estados Unidos con su política del muro, ¿no? Esas políticas discriminatorias y racistas, pues también han encontrado un freno en López Obrador y creo que eso va a continuar y va a ser muy positivo. ¿Y para Europa qué significa? Bueno, para Europa yo creo que significa también mucho. Pensemos que recientemente un país también tan enorme como era y como es Brasil, por ejemplo, tenía a Bolsonaro, ¿no? Y había mucha gente horrorizada de que Bolsonaro estuviera en un país tan inmenso. Siempre estos países grandes lo son en lo político, en lo económico y en cualquier nivel. Entonces, yo creo que México va a representar una posibilidad de interlocución con Europa también, que puede ser muy importante, ¿no? Esa interlocución estaba rota, por ejemplo, con Bolsonaro en su día, ¿no? Y afortunadamente llegó Lula y hay una nueva oportunidad en Brasil, pero son países que son casi tan grandes que al final son muy decisivos en la política mundial, ¿no? Bueno, ahí está rápidamente el análisis de la celebración, la complacencia para el mundo que busca la paz, el diálogo, la democracia, la justicia social, con esa excelente noticia desde México, el triunfo de Claudia Sheinbaum, que va a continuar la 4T que comenzó Andrés Manuel López Obrador. Ahora sí, Frank, Europarlamentarias 2024, sumar por una Europa en paz y con justicia social, hemos titulado nuestro programa de hoy. Elecciones donde se van a escoger los eurodiputados entre el 6 y el 9 de junio, es decir, esta semana. Frank, ¿cómo está el ambiente en Europa? Hablemos de Europa en torno a la posibilidad de que se ganen escaños para generar un clima de paz aquí en Europa, que todo está prácticamente tenso con la guerra Ucrania que está generando OTAN contra Rusia, el tema de Palestina, el sionismo israelí, etcétera, etcétera. Sumar, ¿qué significa sumar? Bueno, Sumar es una alianza política de fuerzas de izquierda españolas, que unas son regionalistas, otras son de carácter nacional, como es Izquierda Unida, ¿no? Que es la mía. Es una alianza que se llama Sumar, entendiendo que todo lo que está más a la izquierda de la socialdemocracia se tiene que unir, se tiene que aliar y tiene que tener un proyecto común, ¿no? Porque es lo que nos puede dar la fuerza para representar a los trabajadores, a los ciudadanos en una Europa que cada vez está presentándonos situaciones más complejas y que requieren respuestas más complejas, ¿no? Tú decías el problema el problema de la guerra de Ucrania, que ha traído como consecuencia la inflación y nuevos recortes en algunos países. El problema de esa inflación a su vez crea también problemas de desigualdades sociales, de más pobreza, ¿no? Pobreza energética, de muchos tipos en Europa. Y lo que tenemos claro es que la solución no es más neoliberalismo, que la solución no es lo que tenemos ahora. Ahora mismo hay un pacto en Europa, que está presidida, como sabes, por la Ursula von der Leyen, pero que es la portavoz del Partido Popular Europeo, de la derecha, ¿no? Pero a su vez están aliados con liberales y con socialdemócratas, ¿no? Esas políticas yo creo que han fracasado. Claramente nos han conducido a una Europa más belicista, a una Europa que está subalternizando su política exterior a los intereses de Estados Unidos, y en lo económico y en lo social una Europa con más recortes, una Europa con pérdida de derechos sociales, ¿no? Esa es la Europa a la que nos han llevado esta alianza, digamos, de socialdemócratas y conservadores. Pero es que además tenemos la amenaza de la ultraderecha. Por eso estas elecciones son tan importantes. Por eso es tan importante hacer un llamamiento para que la gente trabajadora, la gente normal, la gente que quiere un mundo en igualdad, en paz, ¿no? Con derechos humanos, se movilice y no se queden en casa, ¿no? Hay que movilizar hasta el último voto, porque la amenaza de la ultraderecha no es un cuento, ¿no? Ya no van vestidos de cabeza rapadas y obviamente no defienden, no van con la bandera nazi por las calles, pero el proyecto que defienden de fondo es un proyecto muy parecido a los proyectos que conocimos en el siglo pasado. Es decir, el neofascismo solo trajo la guerra, solo ha traído la destrucción, ¿no? Y la destrucción de la democracia en Europa y la destrucción de la vida. Por tanto, no pueden ser solución otra vez, aunque se vistan de seda, como la mona, ¿no? Porque obviamente ellos sí han aprendido que para ganar aceptación social tienen que camuflar sus discursos racistas, sus discursos contra el feminismo, sus discursos contra los derechos de la comunidad LGTBI, sus discursos contra la inmigración, a veces son más descarados, ¿no? Pero en el fondo se camuflan para que su proyecto de fondo, que es un proyecto al servicio de las élites,
pues no sea descubierto, digamos, ¿no? Entonces, esa amenaza es real, la ultraderecha va creciendo ante la crisis que ha habido ecosocial, económica en los últimos años. Hay una parte del capitalismo internacional que hace tiempo que decidió que tiene que romper con la democracia liberal, que ya los límites que le establecía la democracia liberal no están dispuestos a aceptarlos, ¿no? ¿Y eso qué significa? Pues que están respaldando proyectos nacionalistas, populistas, autoritarios, que en el fondo son neofascistas y que no pueden ser la alternativa en Europa a una Europa que ya tenía recortes, falta de derechos, ¿no?, sociales, etcétera. ¿Cuál es la vía claramente? Pues una vía claramente de izquierdas, ¿no? Una vía como puede ser Sumar en España. Hay otras en Europa, ¿no?, que están integradas en el partido de la izquierda europea. Bueno, ¿y qué defendemos? Pues yo creo que claramente una Europa de derechos humanos, una Europa donde los derechos sean para todos, donde la vivienda, el trabajo, la educación, la salud no sean cosas complicadísimas de conseguir, sino impulsar políticas públicas para crear vivienda pública, para que la educación esté garantizada, la educación pública, para que la sanidad, que la derecha quiere convertir en un negocio, también sea un derecho humano, ¿no?, para todo el mundo, que los servicios públicos, en definitiva, de la Unión Europea se perfeccionen y se mejoren, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos en el ámbito social, económico, que mejoren los salarios, como se ha hecho últimamente en las políticas públicas en España, porque no olvidemos que hay 3 o 4 gobiernos de izquierda ya en Europa, es decir, que el peligro de que la derecha y la extrema derecha pacten es muy grande, ¿no? Así que yo creo que hay una alarma claramente antifascista que habría que mover por la democracia, por los derechos humanos, y esa es lo que está haciendo Sumar, ¿no?, intentando movilizar con un proyecto para todo el mundo, para las mayorías sociales, para los trabajadores, y que claramente no está siendo eso representado ni por la derecha europea ni por la ultraderecha, ¿no? Frank, tú nos has dicho, nos has explicado que en España concretamente esa suma, digamos, de movimientos democráticos, progresistas de izquierda, se llama Sumar. Has hablado que está el Partido de Izquierda Europeo. Es el, digamos, el par en el cual ustedes trabajarían en el Parlamento Europeo. La importancia, por ejemplo, para los franceses que nos ven, para las personas en Bélgica que nos ven, en Grecia, igualmente en Finlandia. Es decir, explícanos y explícales por qué la necesidad de votar, por ejemplo, en este caso, Partido de Izquierda Europeo. Claro, yo creo que hay que votar a partidos de izquierda alternativa, ¿no? De izquierda alternativa, que en España se llama Sumar, pero en otros países puede tener otras denominaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque la socialdemocracia, es decir, lo que aquí sería el Partido Socialista Español, en España sí ha pactado con la izquierda, ¿no? Y con la izquierda española, como puede ser Sumar, de ámbito nacional, o incluso la izquierda nacionalista. Pero eso no es lo que ha hecho el Partido Socialdemócrata Europeo. Ha pactado con la derecha, con Ursula von der Leyen, y tienen un pacto, yo creo que de gran coalición, que se llama aquí, que es la que nos ha conducido a la falta de derechos, la que nos ha conducido a los recortes sociales, ¿no? A invertir muy poco en un proyecto europeo verde, en un proyecto europeo de derechos para todos, ¿no? Y claro, esos no pueden ser la solución. Es decir, votar a partidos socialdemócratas para que al final pacten con la derecha, creo que eso es un error. Por tanto, hay que reforzar esas alternativas de izquierda, alternativas de izquierda transformadora que llamamos nosotros, ¿no?, que busca cambiar de verdad esta Europa para que sea al final una Europa de todos y no de las élites y no de los privilegiados, ¿no? La otra alternativa sabemos cuál es, que el partido de la derecha europea, el PPE, de Ursula von der Leyen, vuelva a pactar o pueda pactar de pronto con la ultraderecha incluso, ¿no? Es decir, porque Ursula von der Leyen lo acaba de decir recientemente ante la agresión que ha habido contra un diputado alemán. Ella se ha negado a firmar en el Parlamento Europeo una declaración diciendo que no hay que normalizar a la ultraderecha y que no vamos a pactar con la ultraderecha. Todos los grupos la han firmado, menos el grupo del Partido Popular Europeo. Y es la primera vez que eso ocurre. ¿Eso qué significa, Eliezer? Yo creo que la derecha se está planteando realmente la posibilidad de gobernar con la ultraderecha, ¿no? Hay 2 grupos de ultraderecha, sabes que uno lo dirige Meloni, la italiana, otro Marine Le Pen, la francesa. Entonces yo creo que todos los trabajadores de cualquier país tienen que entender, creo yo, que la ultraderecha ya tuvo un proyecto histórico en el siglo pasado que condujo al autoritarismo, a más guerra. Fíjate tú en España trayendo a Abascal nada menos que al líder
argentino, casi de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿no? Es decir, trae al líder argentino como modelo, un personaje siniestro que está haciendo políticas salvajes, neoliberales, ¿no? Creo que eso no puede ser la solución. Entonces, cualquier trabajador, ¿no? Cualquier persona que quiera derechos para todos en Europa tiene que buscar, yo creo que salidas y mirar hacia la izquierda alternativa en cualquier país, porque al final los eurodiputados de cada país se van a agrupar todos en distintos grupos, ¿no? Que son los de la ultraderecha, la derecha, los liberales, socialdemócratas, la izquierda, que llamamos nosotros la nuestra, del left, se llama nuestro grupo, o incluso los verdes, ¿no? Esos son los grupos que hay en la Unión Europea y las tres posibilidades que yo veo son esas. Un pacto, de nuevo, del PP con la socialdemocracia, que ya ha fracasado en sus políticas, un pacto del PPE, Partido Popular Europeo, con la ultraderecha, lo cual sería muchísimo peor, porque entrarían políticas contra los migrantes, políticas contra los derechos humanos, más políticas racistas, ¿no? Más a favor de las élites, políticas incluso contra el feminismo. Ese es el plan que tiene la ultraderecha europea, ¿no? Y no podemos caer en el error los trabajadores, la gente sencilla, la mayoría social que vive en Europa, de buscar una solución por esa vía, porque condujeron solo, históricamente, a acabar y destruir la democracia y destruir también con la guerra a la Unión Europea, ¿no? Eso no se puede volver a repetir. Hay que mirar a la izquierda, hay que mirar a Sumar en España, mirar a otros partidos que realmente van a hacer de lo social y de los derechos de los trabajadores el impulso de sus políticas públicas, ¿no? Y especialmente cuando en esta semana pasada estamos observando que le quieren dar vía libre a los gobiernos europeos para que comiencen prácticamente con las armas occidentales y armas norteamericanas a atacar territorio ruso. Es decir, la guerra en Europa la están procurando escalar en términos reales que Rusia puede reaccionar también en defensa propia ante una actitud de continuidad de agresiones a su propio territorio, por un lado, y el otro es el tema de Israel en su invasión, en su genocidio contra el pueblo palestino. Entonces, ahí está la alerta de ese peligro real de lo que tú estás explicando, Frank. Sí, sí, yo creo bueno, fíjate que aquí hemos tenido la reciente visita de Abascal, el jefe de Vox, el partido de ultraderecha, acaba de venir de Israel de visitar al señor Netanyahu. Entonces, imagínate cómo puede ser este personaje siniestro, ¿no? De Abascal y cuáles son sus políticas de fondo para ir a visitar a Netanyahu, que es un genocida, que ya no lo digo yo, ni lo dicen los muchos periódicos, ya lo dice la Corte Penal Internacional, ¿no? Es decir, que se está cometiendo un genocidio salvaje contra el pueblo palestino y la ultraderecha europea está encantada, no tiene problema. Entonces nosotros no podemos respaldar eso, al revés, tenemos que confrontar con eso y buscar una solución, ¿no? Tanto para la guerra de Ucrania como para el problema de Palestina. Fíjate en la guerra de Ucrania, en la política exterior que ha tenido el gobierno actual de la Unión Europea, gobernado por socialdemócratas y conservadores, nos ha llevado a, bueno, a una política seguidista, decía yo antes, de la Unión de Estados Unidos, ¿no? Aquí Estados Unidos dice que hay que respaldar a Ucrania y mandar armas y más armas y más armas que no están conduciendo a nada, porque realmente, aunque se denuncie, y se denunció en su día, ¿no? Por parte de la izquierda española la invasión de Ucrania, por parte de Rusia, lo que tampoco podemos es ver que esa guerra que ya está estancada necesita unas soluciones. Esa guerra que está estancada, que no avanza, que solamente fabrica cada vez más miles y miles de muertos, hay que buscarle una solución en el ámbito internacional de mano de la paz. Es decir, cualquier conflicto armado, el conflicto colombiano, el conflicto salvadoreño, el conflicto guatemalteco, todos han llegado a un momento en el que si la guerra está estancada, eso no va a resolver el conflicto, ¿no? Estancada quiere decir que ninguno de los dos bandos va a ganar, que se van a crear miles y miles de muertos, mucha más destrucción. Y yo creo que tenemos que valorar que un país que tiene la bomba atómica no puede perder. Y a su vez, otro país que tiene el respaldo de la OTAN y un respaldo militar en armamento muy potente puede alargar la guerra muchísimo, creándose un nivel de sufrimiento y de destrucción tremendo, ¿no? Entonces, más bien necesitamos en este momento, creo yo, que haya una propuesta en Europa a favor de la paz, ¿no? De no seguir de manera subalternizando nuestra política exterior de Estados Unidos, ¿no? Y buscar una mesa de negociación en un marco de la Unión Europea, en un marco incluso de Naciones Unidas. Eso es lo que necesitamos, propuestas de paz, y que esas propuestas de paz
tienen que venir de la izquierda, porque la derecha no las va a hacer. Ya hemos visto cómo están convencidísimos de esta política belicista. Está aumentando en Europa de manera peligrosa, creo yo, un sentimiento como de, bueno, de que vamos hacia la guerra y no pasa nada, pero ¿cómo no va a pasar nada, no? Es decir, hay un riesgo enorme, además, en el conflicto de Ucrania, de que esa guerra se pueda extender a nivel regional y que una vez que se extienda se convierta en una guerra mucho más preocupante y peligrosa. Y creo que no asusto a nadie diciendo que ya hay analistas que están hablando de una posible tercera guerra mundial. Analistas muy serios que han publicado ya varios libros y creo yo que los geoestrategas de cualquier Ministerio de Asuntos Exteriores y de Defensa europeo ya están leyendo esos libros y ya están trazando la posibilidad de que eso ocurra. Nosotros no aceptamos que eso ocurra, estamos en contra, por supuesto, queremos una Europa en paz y de derechos humanos, y desde luego la guerra solo ha traído pobreza, destrucción y muerte. Entonces es importante que desde la izquierda surjan propuestas de una negociación política, una negociación dialogada en un marco internacional que solo puede ser la ONU y solo puede ser la OSCE también, ¿no? Porque en esa Organización de Seguridad y Cooperación Europea es donde se trazó desde hace muchos años una visión de una Europa compartida, incluida Rusia, ¿no? Es decir, si queremos ir hacia un futuro en el que haya una Europa compartida de convivencia, tiene que ser en ese marco de la OSCE y en ese marco de Naciones Unidas. Y eso es lo que hay que impulsar y lo que hay que reforzar, ¿verdad? Frank, para ir cerrando el programa, razones de tiempo, en estos momentos, ya, en esta semana, ¿cuál es el programa que ustedes están desarrollando como Sumar para, digamos, en este cierre de campaña, qué programas tienen, qué van a hacer y por qué el pueblo, en este caso español y en el caso de los franceses, el pueblo hispano que nos está viendo, que te está escuchando y observando, por qué votar nuevamente por una Europa en paz, con derechos humanos y con justicia social en estas europarlamentarias, que repito, comienzan el 6 de este mes y terminan el 9. Bueno, lo que estamos haciendo es lo que se hace en una campaña electoral que siempre la europea, fíjate qué curioso Eliezer, que a pesar de que es muy importante porque hay muchas directivas que se aprueban en la Unión Europea que luego son de aplicación obligada en cada país. Sin embargo, la gente, los ciudadanos europeos, tendemos a darle más importancia a las elecciones nacionales, que obviamente la tienen, ¿verdad? Incluso regionales o municipales, más que a las europeas. Y eso es un error. Y a veces la participación en las europeas es baja. Y yo creo que hay que animar, hacer un llamamiento, que es lo que está haciendo Sumar, un llamamiento a la participación, a que nadie se quede en casa, a que esos votos de izquierda convencidos, de la gente que defiende a las mayorías sociales trabajadoras, ese voto que quiere, de los ciudadanos que quieren la paz, que estamos seguros que es la inmensa mayoría de la población europea, se movilicen y vayan a votar. Porque lo de la alarma antifascista no es un cuento chino, es que están ahí, o sea, están ahí y van creciendo. Y hay que ponerles frente, hay que hacerles frente con propuestas alternativas a sus políticas y también diciéndoles que hay líneas rojas y que hay que hacer un stop, ¿no?, a ese fascismo que viene camuflado y que viene como presentándose más civilizado, como está haciendo, por ejemplo, Meloni en Italia, ¿no?, que en las formas ha mejorado mucho y entonces no parece tan autoritaria, parece una tipa del Partido Popular Europeo, pero en sus políticas pues solamente hay que ver la restricción de los derechos laborales, el empeoramiento del ámbito laboral, por ejemplo, en Italia, ¿no? Entonces nos estamos jugando mucho en estas elecciones europeas y nosotros lo que estamos diciendo, esta semana va a haber campaña, pues estamos haciendo campaña en todo el país, como es lógico, y nosotros estamos alertando de que hay que movilizarse más que nunca, que todo el mundo vaya a votar, que participen, que no se queden en casa, que no saquen punta a los defectos de una izquierda que los tendrá, porque lo que tenemos enfrente es muy gordo, es continuar con más recortes sociales en la situación actual y pérdida de derechos, porque el Partido Popular Europeo y los socialdemócratas ya están de acuerdo, por ejemplo, en que el presupuesto belicista para armas tiene que crecer, ya lo han dicho, a un 2% del producto el PIB, ¿no? Y sin embargo, la inversión social va a disminuir y ya lo están anunciando, ¿no? Y no tienen medidas para contener la inflación. En España sí se ha hecho porque hay alguna fuerza política más a la izquierda que se llama Sumar en el gobierno, que ha planteado al Partido Socialista que hay que cambiar ciertas políticas, que hay que proteger a la gente más desfavorecida, por ejemplo, con subvenciones en el caso de la pobreza energética, ¿no? Que hay que topar los precios en algunos casos, ¿no?
que hay que subir los impuestos a los bancos. Ese tipo de cosas hay que hacerlas, que no benefician a las élites, es evidente, pero benefician a la mayoría social trabajadora. Y eso pues lo va a hacer Sumar y lo va a hacer la izquierda alternativa en Europa. Por eso yo llamo a movilizarse a todos aquellos que quieren frenar al fascismo, que es una obligación histórica que tenemos, porque a todos nos dirán, Eliezer, ¿por qué no hicimos o qué sí hicimos si después tenemos un parlamento neofascista con gente del estilo de Vox sentado en las instituciones europeas, pues que nadie se lamente? Creo que es el momento ahora de ser consciente de que el neofascismo está fuerte y que lo que tenemos hay que acabar con ello. Es decir, tenemos una Unión Europea que solo ha conducido a Europa a más desigualdad social, a más pobreza, no ha garantizado los derechos, los servicios públicos y los derechos sociales como la educación, como la sanidad al 100%. Todo eso hay que garantizarlo. Y los derechos del feminismo, los derechos feministas, perdón, los derechos de la población LGTBI que se han conquistado a base de grandes luchas se deben mantener, ¿no? Incluso los derechos de los migrantes, porque dice la Carta de Naciones Unidas de 1948 que es un derecho humano el derecho a la migración, pero se acaba de aprobar, ¿no?, en el Parlamento Europeo, con apoyo socialdemócrata y con apoyo del Partido Popular y de los neofascistas, una carta para frenar el asilo y la migración, es decir, para seguir construyendo una Europa más cerrada en vez de más abierta, una Europa más fortaleza, ¿no?, cerrada ante los problemas de la humanidad, ¿no?, en este caso de África, ¿no? Todo eso me parece un disparate y creo que solamente podemos luchar o por una Unión Europea de derechos sociales y de derechos humanos, o luchar por una Unión Europea o aceptar que lleguen los que están defendiendo una Europa sin derechos para la población, ¿no? Esa creo que es un poco la encrucijada grande en la que estamos en este momento en Europa, ¿no? Frank Pérez, responsable de Derechos Humanos y Cooperación de Izquierda Unida en España y además que pertenece la Izquierda Unida al movimiento Sumar, y nos ha hecho un análisis detallado del por qué la importancia de participar votando por los partidos, los movimientos de izquierda en estas europarlamentarias que comienzan esta semana y que son muy, muy importantes para la paz de Europa, para la justicia social, para los derechos humanos. Frank, agradecerte altamente tu participación, tus análisis y aquí humildemente siempre apoyando todas las causas justas de la humanidad. Pues muchísimas gracias, Eliezer. Ha sido un placer, como siempre, con vosotros. Encantadísimo. Gracias a Hasta la ti. próxima. Hasta la próxima. Hasta pronto. Europarlamentarias 2024. Sumar por una Europa en paz con derechos humanos y con justicia social. Muchas gracias por el apoyo técnico de Amaya en los estudios centrales en Bilbao. Este programa fue realizado por Diversa Comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, desde Ginebra, Suiza. A ustedes, amable teleaudiencia, agradecerles por su atención. Tengan ustedes feliz resto de día. Muchas gracias. No vamos a parar hasta hacer la vida mejor, para poder disfrutarla, para exprimirla.